Continuando con la serie de videos sobre el estudio de la estática de fluidos, en este caso nos interesa hablar sobre la presión en los fluidos y eso se aborda en la sección 13.3 del libro de texto. La presión se define como fuerza por unidad de área, donde la fuerza F se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie del área y matemáticamente lo podemos escribir como presión es igual a fuerza sobre área. Y lo encerramos en una cajita porque esta fórmula es muy importante. Y si nosotros lo vemos geométricamente podemos ver de que la fuerza siempre tiene que actuar perpendicularmente al área. Y aquí también lo tenemos, la fuerza actúa perpendicularmente al área. Y como es la costumbre siempre hay que hacernos estas preguntas. ¿La presión es un escalar o es un vector? En este caso la presión es un escalar. Nosotros podríamos pensar de que es un vector porque la fuerza es un vector, pero en este caso en la definición nos están diciendo que es la magnitud de la fuerza. Entonces la magnitud de la fuerza es un escalar y el área es un escalar, por lo tanto la presión es un escalar. La unidad del sistema internacional para la presión es Newton sobre metro al cuadrado, que recibe el nombre de Pascal. Así que un Pascal es igual a un Newton sobre metro al cuadrado. Esto nos va a ser muy útil porque es más fácil escribir pascales que estar escribiendo Newton sobre metro al cuadrado. El concepto de presión es particularmente útil al tratar con fluidos y eso lo veremos más adelante. Y también es un hecho experimental que un fluido ejerce una presión en todas las direcciones. Y esto lo podemos ver aquí en la siguiente imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un recipiente, puede ser un vaso, y agregamos un fluido que en este caso sería agua, o sea, un líquido, entonces si nosotros tomamos un pequeño cubo de ese fluido, entonces vamos a ver de que la presión en todas las direcciones va a ser la misma. Y esto es algo que lo demostraremos a continuación. Primero nos interesa calcular cuantitativamente cómo varía con la profundidad la presión en un líquido de densidad uniforme. Cuando estamos hablando de que la densidad de un líquido sea uniforme, es decir, que sea constante, que tenga el mismo valor en cada punto del líquido. Y hay que recordar de que la presión es igual a la fuerza sobre área. Si nosotros vemos esta figura, nosotros vemos de que tenemos una caja. Esta caja puede ser de vidrio, el cual tiene un líquido que puede ser el agua. Entonces nos interesa saber cuál es la presión a una determinada profundidad. Y nosotros vemos de que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí tenemos un área. Entonces nos interesa saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta área. Recordemos de que la fuerza debe ser perpendicular. Y si nosotros vemos cuál es esta fuerza, sería el peso de este líquido. En este caso sería el agua. Entonces si nosotros encontramos esa fuerza, sería fuerza es igual al peso del líquido. Y si nosotros recordamos de que la masa es igual a ρ por B, pero nosotros podemos descomponer B escribiéndolo como área por altura. En este caso tendríamos de que la fuerza sería igual a ρ, la densidad del líquido, por el área por la altura, que en este caso sería la profundidad, y G, que sería la aceleración debido a la gravedad. Entonces si sustituimos la fuerza en la presión, vamos a obtener esto. La fuerza es lo que acabamos de encontrar. Y si lo sustituimos aquí, entonces nos queda de que el área se cancela. Y por lo tanto, obtendríamos de que la presión es igual a la densidad del líquido por H, que sería la profundidad, por G, que es la aceleración debido a la gravedad. Y esta fórmula la voy a encerrar en una cajita porque es una fórmula muy importante. Esta fórmula nos va a servir, por ejemplo, si queremos saber la presión a una determinada profundidad en un líquido, entonces solo necesitamos conocer la densidad, que esa la podemos encontrar en tablas, y H, que es a qué profundidad queremos calcular la presión. Hay que tomar en cuenta que también esta fórmula es válida siempre y cuando el líquido sea uniforme. Y bueno, aquí se especifica, ρ es la densidad del líquido, H es la profundidad a la que deseamos analizar la presión y G es la aceleración debido a la gravedad. Hay que observar que el área no afecta a una profundidad dada, porque si aquí tenemos de que la presión solo depende de la densidad, de la profundidad y de la aceleración debido a la gravedad, en ningún momento depende del área. ¿Por qué? Porque el área se canceló aquí, como podemos ver. Entonces no importa si el área es muy grande o muy pequeña, eso no interviene en el cálculo de la presión.
Sin embargo, podemos hacernos dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué sucede si se ejerce una presión adicional en la superficie del líquido, como la presión de la atmósfera o la de un pistón que empuja hacia abajo? ¿Y qué sucede si la densidad del fluido no es constante? Entonces nos interesa analizar estos dos casos. Cuando tenemos una presión adicional a la superficie del líquido y cuando la densidad del fluido no es constante. Entonces nos interesa encontrar una fórmula que sea más general. Para cubrir estos y otros casos nos ocuparemos ahora del caso general de determinar cómo varía la presión en un fluido con la profundidad. Y para eso aquí tenemos una imagen. Tenemos un recipiente que contiene un fluido. Dentro de este fluido, a la altura Y, consideramos un pequeño volumen, cuya área es A y cuyo espesor infinitesimal es de Y. Sea P la presión que actúa hacia arriba sobre la superficie inferior a una altura Y, y sea P más diferencial de P la presión que actúa hacia abajo sobre la superficie superior a una altura Y más de Y. Y si analizamos las fuerzas que actúan sobre este pequeño volumen, lo podemos hacer utilizando esta fórmula de que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces si despejamos para la fuerza, obtenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces la fuerza que actúa hacia arriba sería la presión por el área, la fuerza que actúa hacia abajo sería P más dP por el área. Pero también tenemos el peso de este pequeño volumen, el cual sería una fuerza infinitesimal. Nosotros sabemos de que el peso es m por g, que sería la masa del fluido por la aceleración de la gravedad, pero en este caso no estamos tomando toda la masa, sino que sería una pequeña masa correspondiente al pequeño volumen. Pero si nosotros recordamos que la masa la podíamos escribir como su densidad por un volumen, pero como el volumen es pequeño estamos considerando un diferencial del volumen. Y esto a su vez lo podemos descomponer como su área por su longitud. Entonces la fuerza infinitesimal del peso sería esto. Y ahora aplicamos la segunda ley de Newton para el pequeño volumen. Y vemos que actúan tres fuerzas. Vamos a considerar que todas las fuerzas que vayan hacia arriba serán positivas y todas las fuerzas que vayan hacia abajo serán negativas. Entonces, P por A será positivo porque va hacia arriba. P más dP por A sería negativo porque va hacia abajo. Y también tenemos la fuerza infinitesimal del peso que va hacia abajo. Entonces sería negativa. Y esto está igualado a 0 porque ese pequeño volumen está en equilibrio. Y al simplificar entonces tendríamos esto. Ustedes pueden realizar esto aquí cancelando lo que es el área, cancelando la presión y despejando van a llegar a esta relación. Y esta relación es muy importante, por eso que la cierro en cajita, porque nos dice cómo varía la presión dentro del fluido con respecto a la altura. El signo menos nos indica que la presión disminuye con un incremento de la altura o que la presión aumenta con la profundidad. Esto que obtuvimos resulta que es una ecuación diferencial de primer orden y para resolverla se utiliza un método que se conoce como separación de variables. Al utilizar ese método vamos a obtener esto. Aquí lo único que hice fue un despeje. Al lado izquierdo dejé lo relacionado con la presión y al lado derecho lo que está asociado a la posición. Y integré a ambos lados de la ecuación. Pero en estas integrales aún no están definidos los límites de integración. Entonces, si la presión a una altura Y1 en el fluido es P1 y a una altura Y2 es P2, entonces vamos a obtener esto. Y aquí lo único que se hizo es que a una altura 1 se le asocia una presión 1 y a una altura 2 se le asocia una presión 2. Lo siguiente que hacemos es resolver el lado izquierdo porque esta integral sí la podemos resolver, esta aún no, entonces vamos a obtener esto. Y este es un resultado importante, por eso lo encierro en cajita, porque esta es la forma más general y nos sirve para determinar la presión a una determinada profundidad, sea que la densidad sea uniforme o no. Y con esta expresión vamos a analizar lo que es el primer caso, cuando la presión en los fluidos es de densidad uniforme, que nosotros ya dijimos que sería de densidad constante. Entonces, como la densidad es constante y g, la aceleración de la gravedad es constante, entonces esto sale del integral por lo que mencioné, que serían valores constantes. Entonces, lo que nos queda es resolver esta integral. Al resolver esta integral obtenemos esto. Pero para ver más claro esto se muestra una figura. En la figura se muestra un recipiente que contiene dos fluidos. En la parte inferior, que es todo esto que vemos aquí, es un líquido que lo podemos pensar como el agua. Y en la parte superior, un gas como lo es el aire.
Además se muestra que a una altura 1 hay una presión 1 que la vamos a denotar como P. Y a una altura 2 tenemos una presión 2 que la vamos a llamar P sub 0. H, que es la diferencia de Y2 menos Y1. Y lo que representa este H es la profundidad a la que se desea analizar la presión P. Entonces, si sustituimos todos estos datos en esta relación, obtenemos que P2 es igual a P sub 0, P sub 1 es igual a P, y Y2 menos Y1 sería H. Entonces, si sustituimos, obtenemos esto. Y si despejamos para P, vamos a obtener esto. Y esta es una relación muy importante, porque esta expresión lo que nos da es la presión a una determinada profundidad cuando los fluidos son de densidad constante. Y para poder entenderlo mejor, imaginémonos un ejemplo. Supongamos que esta es una piscina, la cual contiene agua y en la parte superior está el aire. Entonces la presión que se siente a una determinada profundidad sería la presión que ejerce el aire más la presión a esa determinada profundidad. Y aquí lo tenemos. P sub 0 sería la presión del aire más la presión a una determinada profundidad. Y si recordamos, esta presión ya la habíamos obtenido. Dijimos que la presión, y en este intervienen dos fluidos con densidad constante, entonces podemos utilizar esta relación. Y con esta expresión podemos analizar el segundo caso, donde la presión en los fluidos es de densidad variable, es decir, que la densidad depende de la altura. Y un ejemplo donde la densidad depende de la altura es en el caso de los gases, ya que estos son bastante compresibles, es decir, que sus densidades varían considerablemente con la profundidad. Esto no suele pasar con los sólidos y los líquidos, ya que estos no son compresibles. Así que como la densidad es variable, entonces este término ya no puede salir del integral, porque no es constante y depende de la altura. Así que este es un dato que nos tendrían que dar en el enunciado del problema, ya que esta sería una función que depende de la altura. Y si nosotros conocemos esta función, entonces podemos realizar este integral y por lo tanto podemos fijar para alguna de estas dos presiones. Y esta fórmula la encierro en una cajita porque es importante, ya que nos va a permitir resolver problemas donde la densidad dependa de la altura. Entonces podemos utilizar esta fórmula. Algunos ejemplos donde la densidad no es constante y depende de la altura o de la profundidad a la que se encuentre son la atmósfera terrestre. No es lo mismo la densidad al nivel de mar a la densidad a 5000 metros de altura. Y lo mismo ocurre en las profundidades del océano, porque la densidad al nivel del mar no es la misma que la densidad a 10.000 metros, porque hay que recordar de que el peso del océano ejerce una gran presión a esos 10.000 metros, lo que provoca que el agua del océano se comprima, y esta a su vez hace que su densidad varíe dependiendo de la profundidad. Hay que observar que en estos dos ejemplos la densidad varía a alturas o profundidades muy grandes. Si la altura o la profundidad no fuesen muy grandes, entonces podemos considerar la densidad como constante y por lo tanto usar la fórmula obtenida en el caso anterior, que nos dice que la presión es igual a la presión atmosférica, o sea, del fluido superior, que es en la parte superior, más la presión a una determinada profundidad en el fluido, siempre y cuando la densidad sea constante. Otro caso que podemos analizar siempre que la densidad sea variable, pero en este caso la densidad ya no depende de la altura, sino que depende de la presión. Pero en este caso ya no podemos utilizar esta relación que obtuvimos. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo ya integramos para la presión y hay que observar de que aquí la densidad depende de la presión. Entonces vamos a partir de la ecuación diferencial de primer orden. Para resolverla dijimos que tenemos que utilizar el método de separación de variables, el cual consiste en dejar en el lado izquierdo todo lo que depende de P, en este caso P es la presión, y en el lado derecho todo lo que depende de Y, que sería la altura. Y para resolver esto solamente necesitamos conocer los datos. A una altura 1, ¿cuál sería la presión 1? A una altura 2, conocer la presión 2. Y la densidad sería una función que depende de la presión, entonces tendríamos que conocer este dato que nos lo puede dar el resultado del problema o de alguna forma que nosotros podamos calcularlo. Y a lo demás que restaría solo sería resolver estas integrales y ahí podríamos despejar para la presión. Y es por eso que la encierro en una cajita, porque esta es una de las fórmulas importantes para conocer la presión.
Entonces hay que recordar que tenemos dos casos, uno donde la densidad es constante, que ya dedujimos una fórmula, y otro caso donde la densidad variable. Dentro de esta podemos encontrar que la densidad dependa de la altura, que ya encontramos una expresión, o que la densidad dependa de la presión, que acabamos de encontrar otra presión. Entonces es importante saber identificar en qué caso estamos, porque dependiendo de eso vamos a aplicar una determinada fórmula. Y como el video me está quedando un poco largo, haré dos videos sobre la presión y este será la parte 1. Nos vemos en el otro video para continuar con el estudio de la presión, en el cual hablaremos sobre la presión atmosférica, la presión manométrica y con qué instrumentos podemos medir la presión.